me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la harina. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos un grupo de hermanos de manera presencial. Hemos tenido un lindo tiempo de estudio de las Escrituras, de meditación de las Escrituras, un tiempo de oración, compartiendo las oraciones unos con otros, de agradecimientos también, porque hemos visto la mano de Dios fortaleciéndonos, bendiciéndonos, respondiendo nuestras peticiones que ya hemos hecho en otras reuniones anteriores. Y agradecidos también con la familia Orozco Aguilar, que nos dan la oportunidad de nueva cuenta de estar acá en esta zona de Calle Blancos y poder que este hogar se transforme en el templo de nuestra querida Congregación La Gracia. Y bueno, vamos a continuar con el tema, Jesús el Predicador. Nada más para recordar o hacer una referencia por qué le pusimos Jesús el Predicador. El Señor Jesús discipuló a 12 hombres a lo largo de 3 años y medio, con verdades que renovaban sus mentes, sus corazones, transformaban sus vidas y le mostraban cómo deben ser los creyentes, cómo deben de ser los cristianos, cómo se deben de comportar los cristianos. El Señor hizo varios mensajes importantes a lo largo de las Escrituras, pero este resume o toma todo lo que Él ha enseñado y que luego en las epístolas paulinas o generales, etcétera, se va a ampliar o se va a enseñar un poquito a mayor profundidad. Esto la conocemos entonces como el Sermón del Monte o el mensaje o las enseñanzas del Sermón del Monte, que empiezan en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 inclusive. Y hemos pues ido paso a paso analizándolo. Y ahí, si el Señor duró 3 años y medio hablándole a los discípulos, no pretendamos nosotros en cuestión de un mes hacerlo. Hay que aprender y hay que disfrutar también conforme vamos aprendiendo. Hay que guardar, atesorar en el corazón lo que el Señor nos va mostrando. Hoy vamos a iniciar con otra de las bienaventuranzas. Vamos a irnos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y ya habíamos estudiado la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Habíamos tomado tiempo para la segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estuvimos ya algunos miércoles analizando la siguiente, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hoy iniciamos con la siguiente bienaventuranza, bienaventurados, dichosos, felices, gozosos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero como hemos hecho en las ocasiones anteriores, vamos a leer los primeros 12 versículos para irnos familiarizando. Mientras más leemos, más nos familiarizamos, y cuando vamos avanzando en el estudio, pues ya vamos teniendo una mejor comprensión. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí tenemos entonces las bienaventuranzas. Hoy vamos entonces a ver: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos va a tomar 2 o 3 lecciones poder estudiarla, así que empecemos a analizarlo. Tener hambre y sed de justicia. El Señor compara esta necesidad con la necesidad del hambre o de la sed. Cuando una persona tiene sed, necesita urgentemente saciar la sed. Cuando una persona tiene hambre, necesita urgentemente saciar el hambre. El Señor pone esto para que entendamos que hay personas, y ojalá usted haya sido una de esas personas, o alguien que nos esté viendo sea esa persona, que ha empezado a sentir hambre y sed de justicia. Y como tiene hambre y sed de justicia, necesita saciar el hambre y sed de justicia. Y no se va a poder quedar en paz, no se puede quedar tranquilo hasta que pueda saciar el hambre y sed de justicia. El problema es que Satanás corre inmediatamente para ofrecerle algo con que saciar su sed, o para ofrecerle algo de comida con que poder saciar su hambre. Pero lo que Satanás ofrece no le va a hacer bien a la persona, y al final le va a confundir, porque Satanás lo que quiere es extraviarlo, que no encuentre la verdadera, el verdadero agua o alimento que el Señor quiere darle para que logre saciar su necesidad. Entonces tenemos que entenderlo. Por ejemplo, dice el Señor que cuando llega el sembrador, siembra la semilla que cae junto al camino, vienen las aves y la roban, se la comen. Y dice que ese es Satanás, que inmediatamente que se predica la palabra, viene Satanás y quiere robar la palabra que se predicó. Tenemos que tenerlo en mente cada vez que vamos a aprender de las Escrituras, o cuando estamos hablando de las Escrituras a otras personas: Señor, que esta palabra pueda producir fruto, que Satanás no tenga oportunidad de robar en este momento lo que se va a enseñar. En este mensaje, que Satanás no tenga la oportunidad de robar lo que queremos aprender, sino que nos permita el Señor aprender y atesorar lo que vamos a aprender. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El apóstol Pablo toca el tema en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 7. Ahí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo muestra cómo él, en su humanidad, sin Cristo, había querido ser justo, que había querido ser irreprensible, había querido hacer las cosas buenas, quería hacer las cosas bien, porque Pablo tenía hambre y sed de justicia. Entendamos que Pablo no era una persona que no conociera las Escrituras. Como conocía las Escrituras, entonces tenía la necesidad de saciar esa hambre y sed de justicia. Al principio no lo entendió, no entendió que era Cristo, no entendió el trabajo que estaban haciendo los creyentes predicando el Evangelio, y empezó a perseguirlos hasta que llegó a comprender que su hambre y sed de justicia solamente Jesucristo podía saciarla. Y él se encuentra en esto, y él dice: es que yo era fariseo, ¿verdad? Era irreprensible en cuanto a la ley, y esto y aquello y lo demás allá. Pero él seguía sintiéndose mal, miserable, sediento, hambriento de la justicia. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 7, versos 15 al 20. Romanos
capítulo 7. Versos 15 al 20. Y decía Pablo en aquel momento, dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿A usted le ha pasado? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nos estamos arrepintiendo de haber hecho lo que sabíamos que no teníamos que hacer? Aborrezco esto y sin embargo lo hice. Lo mismo que le he condenado a otras personas, terminé haciéndolo yo también. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Recuerden que la ley o el propósito de la ley es guiarnos a Cristo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces uno dice, bueno, es que Pablo aquí está hablando en su humanidad. Se esfuerza, quiere hacer lo bueno, pero no logra hacerlo. No puede, es que si no tiene a Cristo, no puede. No pudo Pablo, no pudo Pedro, no pudo Juan, y usted y yo tampoco vamos a poder. No se trata de querer ser buenos. Poder ser buenos, eso sería la diferencia, pero eso no lo vamos a poder lograr en nuestra humanidad. Por eso Pablo dice en el último versículo, para ver, el 24 dice, miserable de mí. Pablo quiere ser bueno, quiere ser justo, tiene hambre y sed de justicia, quiere hacer las cosas bien, pero no le salen. Y entonces llega al punto de decir, miserable de mí. Pablo es honestamente sincero consigo mismo, que es algo que les cuesta a las personas. Vivimos justificando el pecado. Es que yo lo hice por esto, yo lo hice por aquello, y no se dan cuenta de lo miserables que somos cuando no, actuamos independientes de Dios. Las cosas no nos van a salir bien, aunque parezcan que estamos haciendo lo bueno. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, la respuesta viene no solamente en el verso 25, sino en todo el capítulo 8, que nos va a hablar sobre la diferencia que es tener al Espíritu, ser lleno del Espíritu, ser controlado por el Espíritu, que el Espíritu haga su obra en cada uno de nosotros. Entonces, ahí tenemos al apóstol Pablo. Tenemos al rey David. También el rey David quería hacer las cosas bien. De hecho, el rey David es como la meta de personaje que Dios le había puesto a los reyes que siguieron a David. Es que usted no hizo lo que hizo David. Usted no actuó como actuó mi siervo David. Y a todos los reyes, incluyendo a Salomón, los pone y los compara con David, porque David era un hombre que era conforme el corazón de Dios. Falló, sí, falló. Y en ese momento que falló, David se sintió miserable. Y en el Salmo 32, David dice, bienaventurado el varón al que el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz, dichoso. Porque yo ahorita no soy feliz, no me siento dichoso, he pecado contra Dios, he caído en adulterio, mandé a quitarle la vida al esposo de esta mujer, he mentido, he hecho muchas cosas malas. Bienaventurados son a los que el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, pero yo no soy esa persona porque yo he fallado. Hasta que encuentra en el Señor el perdón de sus pecados, la restauración para poder seguir adelante. David también tenía hambre y sed
de justicia. Y es que, aunque las Escrituras, ¿sí?, que es lo más importante, es la opinión de Dios, que es la opinión que vale, nos dicen que no hay justo ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que Dios dice. Esta es lo que Dios me está enseñando, lo que Dios está afirmando. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que Dios me está diciendo. El hombre sigue insistiendo en que hay hombres buenos, en que hay iluminados, santos, personas de otra dimensión, personas impecables, quiere decir, o sea, que no han pecado nunca y que el día que murieron subieron a ciertas posiciones y que por eso podemos hacerles oraciones a estos santos, a estas personas, porque eran tan buenos que llegaron a ser poderosos como para conceder milagros. ¿Qué necedad hay en el corazón del hombre? No hay justo ni aun uno. Aún la misma María, hablando de su hijo, lo señaló como mi Salvador. Porque no hay justo ni aun uno, nada, ninguno, desde Adán hasta el último que vaya a nacer, ni uno solo hay justo. Por eso es que las personas que vienen a Cristo, todos los que vienen a Cristo tienen en común una cosa. Tienen hambre y sed de justicia. Y no la han logrado saciar en ningún lugar. Puede ser que tengan la experiencia en un grupo religioso y salieron de este grupo religioso y se fueron para otro, pero no logran saciar el hambre y sed de justicia que tienen. Hasta que vengan al único lugar o a la única persona que puede darles el suplir esa necesidad, que es el mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Y usted quiere seguirlo intentando. Usted quiere seguirlo intentando. Vea lo que dice Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Yo no necesito una iglesia, yo no necesito a Cristo, yo no necesito hacer nada con los creyentes, eso es fanatismo, si yo quiero puedo hacerlo, es nada más decidirlo y lo voy a lograr. No lo va a lograr y va a pasar la vida intentándolo y jamás lo va a lograr. Pero mientras más tiempo dure en hacerlo, más endurece su corazón. Y si un día lo llama el Señor y su corazón está endurecido, usted muere sin Cristo y lo único que le sigue es la condenación eterna. Vean lo que dice entonces Jeremías 2:22. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Qué texto más esclarecedor. El hombre no puede limpiar sus propios pecados. ¿Sabe cuál es el problema del pecado cometido? Que ya lo hice, ya dañé, ya ofendí y no puedo deshacer el mal que hice. Así que yo no puedo hacer nada. El pecado está cometido. Los pecados, porque al final no es un pecado, son los pecados. Cada vez que en mi sabiduría yo he querido hacer algo bueno, pero lo he hecho yo en mi humanidad y me doy cuenta que he fallado, es pecado. Porque todas mis buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Así que si yo intento hoy ser bueno, ganarme el cielo con buenas obras, no lo voy a lograr. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es soberbia, y Dios resiste a los soberbios.
Una persona con hambre y sed de justicia no disculpa su pecado. Cuando hace algo que no está bien, no dice, es que yo lo hice por esta razón, es que lo que estaba buscando era hacer esto, discúlpeme, no era que lo hice de mala fe. Una persona con hambre y sed de justicia nunca disculpa su pecado. Le llama al pecado pecado sin importar quién lo hizo, aun si él mismo lo hizo. Yo pequé, yo ofendí, yo hice el daño. Mía es la culpa. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Cada vez que vamos donde el Señor y decimos, Señor, yo confieso el pecado porque yo me peleé con tal persona y dije cosas que no tuve que haber dicho, pero Señor, es que tú sabes que también a otra persona me... No. Una persona con hambre y sed de justicia no justifica su pecado, aunque haya sido provocado, no justifica su pecado. Los que justifican su pecado no están poniendo sus ojos en Cristo, tienen sus corazones llenos de vanidad, de necedad, lo que sea, menos de hambre y sed de justicia. Así que entonces una persona en esta particularidad no justifica su pecado. Una persona con hambre y sed de justicia, ¿sabe qué es lo que tiene? En una palabra, arrepentimiento. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que se han arrepentido. ¿Sabe usted cómo empezó el Señor Jesús a predicar? ¿Qué fue lo que dijo en su primer mensaje? Es más, busquémoslo, Mateo 4:17. Mateo 4:17. Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente una persona con hambre y sed de justicia puede estar arrepentida. Lo contrario es endurecer el corazón. Bueno, el Señor Jesús puede saciar el hambre y la sed de justicia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús va a tomar el lugar del pecador, va a tomar mi lugar, va a recibir el castigo de Dios, va a permitir que la ira de Dios causada por mis pecados vengan sobre el cuerpo del Señor Jesús, que está clavado en una cruz, y que el Señor Jesús, luego de recibir ese castigo, diga, Padre, perdónalos. Y por esos méritos de Cristo, yo recibo el perdón y soy justificado. Tengo hambre y sed de justicia y el Señor Jesús, por la obra en la cruz del Calvario y resucitar de los muertos, me ha justificado. Así que mi hambre y mi sed de justicia han sido saciados en el momento en que vine a Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya como creyente no tengo hambre y sed de justicia en el aspecto de la salvación. He sido saciado. Pero ahora, al estar en Cristo, amo la justicia. Y quiero vivir de una manera justa, irreprensible, que agrade a Dios. Y poder ayudar a los demás a que puedan vivir de una manera justa e irreprensible que agrade a Dios. Isaías capítulo 53. El Señor Jesús toma mi lugar en la cruz del Calvario. Todo el capítulo de Isaías 53 es el que necesitamos leer. Vamos a leer el verso desde el 4, 5 y 6.
dice la palabra del Señor. Esto es una profecía sobre el Señor Jesús y lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Dice: ciertamente, verdaderamente llevó Él nuestras enfermedades. Está hablando de Cristo. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Porque Él había llevado nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuál fue la causa de que Cristo recibió el castigo tan severo en la cruz del Calvario? Nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o para que podamos tener paz para con Dios, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Cristo recibe entonces el castigo y me justifica delante del Padre, de tal manera que ya al estar en Cristo ya no tengo ninguna condenación futura a la cual tenga que asistir, un juicio en contra mía al cual tengo que responder. De modo que si alguno está en Cristo, ahora soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. Ya Dios no me ve como ese pecador camino al infierno, sino como un hijo de Él camino a la gloria, por los méritos de Cristo. Ningún hombre puede hacer nada para ser justificado, es lo que hemos estado analizando un poco, porque la justificación le pertenece solamente a Dios, es el poder de Dios, y se le ha puesto un nombre, gracia, porque por gracia, el amor de Dios que desciende del cielo en Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiar mis pecados y resucitar al tercer día para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se resume en una sola palabra: gracia. No por el mérito del hombre, por la gracia. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, no por obras, no por obras. Por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El hambre y la sed es la consecuencia de la acción que el Espíritu Santo despierta en el corazón de aquel que por las Escrituras está empezando a sentir esa necesidad. ¿No? Entonces, la palabra de Dios la sembramos y uno dice, es que tanto le he hablado de la Biblia y todavía no entiende, pero está sembrada. Está sembrada, ahí está. Y de un momento a otro empieza a despertar ese deseo, esa sed en el corazón de la persona. ¿No? Empieza a motivarle, empieza a guiarlo. Es el Espíritu Santo, está trabajando en el corazón de esa persona. Eso es la gracia de Dios actuando en el pecador para atraerlo a Cristo. Eso que ha escuchado en algún momento le está convenciendo de pecado, justicia y juicio, lo está guiando al arrepentimiento, dice la palabra del Señor, porque la palabra está sembrada y la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahora, queremos que la gente se convierta, pero sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no puede hacer. Sin la palabra de Dios nadie puede llegar a tener hambre y sed de justicia. Es la palabra de Dios que motiva esa necesidad, esa sed de Dios. Hoy queremos que la gente se convierta sin hablarle de las Escrituras. Hoy queremos que la gente se convierta porque le hablé algo bonito y le dije, repita esta oración conmigo. Lógicamente no se convierten, siguen en su necesidad. Pero la persona que empieza a escuchar las Escrituras y que empieza a aprender de las Escrituras con seriedad, con responsabilidad, porque hay alguien que está interesado en estarle hablando, empieza a desarrollar esa sed de Dios.
hasta el punto que necesita que alguien logre saciar la sed que tiene, y esa persona es Jesucristo. Y en ese momento va a haber un momento en que le va a decir: Señor, ya vengo a ti, no puedo más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor es el agua viva, es el pan de vida que cada persona necesita. Por la misericordia del Señor, hoy estamos en Cristo, pero esto no fue de la noche a la mañana. Esto es un trabajo que el Señor lo determinó desde antes de la fundación del mundo, y un trabajo que en este tiempo, alguien hace tiempo me empezó a hablar de la palabra y quedó sembrado, y alguien más me habló, quedó sembrado. Con el tiempo conocí a alguien que parece que no sabe otra cosa sino es hablar de Biblia, y empieza eso a atesorarse en el corazón hasta que necesito a Cristo. La iglesia, el deseo de que las almas vengan a Cristo se perdió. La gente necesita atesorar la palabra de Dios. Necesitamos gente que enseñe la palabra de Dios, que hable de la palabra de Dios. ¿Por qué nuestros hijos no vienen a Cristo? Porque dejaron de escuchar la palabra de Dios. Porque empiezan a ser entretenidos con cualquier otra cosa que parece Biblia, pero que no lo es. Con cualquier otra enseñanza que dicen que viene del cielo, pero no es cierto, viene del corazón de gente que no está muy preocupada porque la gente se vaya al cielo, pero que sí llenen congregaciones. Necesitamos maestros, hombres y mujeres fieles. Aquí hay personas que me están escuchando que tienen 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50 años de haber recibido a Jesucristo. Y que es nuestra responsabilidad llevar la palabra de Dios, para que la gente pueda llegar a sentir hambre y sed de justicia. No se puede hacer de otra manera. El Señor le habló 3 años y medio a estos apóstoles, palabra de Dios, y hasta después de la resurrección fue que creyeron. Y transformaron el mundo, dejaron de ser cobardes, se transformaron en valientes y empezaron a llenar el mundo con la palabra de Dios hasta nuestros días. Si queremos que además de nosotros haya más personas bienaventuradas para saciar el hambre y sed de justicia, tenemos que compartir la palabra de Dios. Esto es lo que va a transformar. Tal vez usted tiene su hijo y está orando por su hijo. Enséñale la palabra de Dios. Enséñele. Háblele. Su esposa, palabra de Dios. Sus amigos, palabra de Dios. No solamente ore por la salvación de ellos. Acompañe su oración hablándoles la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Es la única manera de que se pueda saciar el hambre y la sed de justicia. Amado y buen Padre, gracias por darnos este tiempo, esta noche, esta bendición de poder meditar en tu palabra, y rogamos para que encuentre, Padre, buena tierra y que pueda producir frutos, Señor, al 100 por 1. Bendice, Padre, a esta tu iglesia, la gracia, permitiendo que los hermanos despertemos a servirte, a glorificarte, a honrarte, a dedicar nuestra vida a buscar el reino de Dios y su justicia, a compartir el mensaje, la palabra de Dios con los demás, para que ésta provoque el hambre y sed de justicia en otros y vengan a Cristo. Padre, glorifícate en este tiempo, Señor, en cada hermano de la congregación. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, damos gracias al Señor una vez más por la familia Orozco Aguilar, que nos permitió estar acá, y sería, si el Señor lo permite, la próxima semana, y vamos a continuar con este mismo tema. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy buenas noches y que el Señor les bendiga.